Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda una vez más su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, desde Púlpito Virtual. Y aquí estamos tras las huellas del Señor Jesús. Seguimos buscando en el Salmo número 16. Dice el versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Señor Jesús, amado Padre, bendice, te ruego, a todos los oyentes, por medio de este humilde trabajo que a tus pies coloco. Por favor, mi Señor, glorifícate, en el nombre de Jesús. Amén. No dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el nombre hebreo para designar el lugar de los muertos. En griego es Hades, para referirse al inframundo o lugar inferior a donde eran degradados los dioses y semidioses debajo de los demás. Pero también se emplea el término infierno, que proviene del latín infernus. De todas maneras, la profecía decía que el alma de este ser no quedaría en el lugar de los muertos. Y siguiendo las huellas, me tengo que desplazar hasta los tiempos de Pedro, miles de años después. Y Pedro afirma en Hechos 2:24: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Y sabe de quién habla? El versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No cabe duda entonces, es mi Señor Jesús. De él es quien habla la Biblia. Dice la Escritura, Pablo también lo afirma en Hechos capítulo 13, versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos que el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo 16 es citado en Hechos 13:35, dice: por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la carne, la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecado. ¿Y sabe usted que el perdón de pecado se anuncia solo en el nombre del Señor Jesús? No hay duda entonces. Aquel que no se quedó en el Seol fue mi Señor Jesús. No había forma que él se quedara ahí. Porque dice Romanos 1, versículo 3: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Él no se quedó en la tumba. Tampoco la tumba es lugar definitivo para los hijos de Dios. Porque así como él se levantó, mi Señor Jesús dejó su tumba abierta para que los muertos en Cristo se levanten también del sueño a recibir un cuerpo glorioso, semejante al de mi Señor Jesús. Estimado oyente, prepárese para que el día de la partida de esta tierra no sea muerte, sino un sueño con el más bello despertar ante la voz de nuestro amado cuando nos llame y nos diga: sube acá, y nos encontremos con él en el aire.